tal? Saludos, bienvenidos a la Copa de la Reina, bienvenidos al estadio de San Mamés, donde en unos instantes va a dar comienzo el partido correspondiente a los cuartos de final. Este partido que va a enfrentar al Athletic Club y al Atlético de Madrid. Ambientazo en el estadio de San Mamés. En el día de ayer se colgó el cartel de no hay entradas. Ya lo saben, el récord de máxima asistencia en un partido de fútbol femenino en España es de 35.000 personas, también en San Mamés, pero en el antiguo San Mamés, en el año 2003. Veremos si hoy se supera o no esa cifra. Pero qué más da, porque viendo estas imágenes, francamente, antes de que eche a rodar el balón, yo creo que ya todos hemos ganado. Y este, señoras y señores, es el ambiente que van a disfrutar hoy las leonas. Espectacular el tifo con ese león que ruge ya en el estadio de San Mamés. Soy Eli Ibarra, exjugadora del Athletic. He jugado 15 temporadas, 413 partidos y esta es mi historia. Jokaldi arriskutsua izan daiteke hau. Ea zer egiten duen Zibik, Eli Ibarrari eman dio jaurti eta gola! Gol azpimarragarria ederra, aparta sartu dute Iñigo Juan. Vengo de familia futbolera, mi padre fue futbolista, mi hermano también, bueno, es más, se formó las categorías inferiores de la Real. Y bueno, yo en casa siempre hemos visto mucho fútbol, entonces pues bueno, es lo que me ha amado, ¿no? Yo desde pequeña yo hice la comunión y mi regalo preferido era un balón. Yo no quería ni muñecas de comunión ni ninguna otra cosa. Entonces, pues bueno, yo tenía muy claro, recuerdo que mi aita pues me decía, ¿no? que por qué no balonmano, que entonces estaba como un poquito más de auge. Pero yo tenía muy claro que quería jugar a fútbol y así fue. Aparece, amortigua, ¡pam! ¡Pam! Soy Iraia Iturregui, he jugado 402 partidos en mis 15 años en el Athletic Club. Actualmente soy la preparadora física del primer equipo femenino y esta es mi historia. Azkenengo minutuan ere hirugarrena sartzeko aukera bikaina izan du Iraia Iturregui. Hombre, en mi casa siempre ha habido mucha afición al deporte en general, pero especialmente al fútbol, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que antes se televisaban muy pocos partidos y en casa, por ejemplo, el partido del sábado a la noche, vamos, era como una fiesta, ¿no? Me acuerdo que nos juntábamos unos cuantos de la familia, hacíamos una tortilla y nos juntábamos todos juntos a ver el partido, ¿no? Entonces, al final yo asociaba también el fútbol con ese disfrute, ¿no? De disfrutar de un deporte que me encantaba y encima pues con la familia, ¿no? Soy Nerea Onaindia. Jugué las 3 primeras temporadas en el Athletic Club. Tuve la gran suerte de meter el primer gol en partido amistoso, el primer gol en partido oficial en Lezama y también el primer gol en el primer partido de San Mamés. Y esta es mi historia. Es verdad que creo que empecé de muy pequeña, entonces no tengo muchos recuerdos de cuando tenía 6, 7 años. Sí que estaba todo el día con el balón, aparte de otras cosas, pues patinetes, patín y demás, pero el balón era lo principal en mi día a día. Y en principio sí que empecé jugando con los compañeros de Icastola, sí que estábamos un par de chavalas más aparte de mí, y es verdad que estábamos bastante admitidas en el nivel de la Icastola y jugábamos, en ese entonces no había ninguna liga en la que pudiéramos participar, entonces jugábamos partidos entre clases, luego en el patio y demás. Vanessa y gol. Gol del Athletic de Bilbao. Arrate. Soy Arrate Orueta.
He jugado en el Athletic Club durante 13 temporadas. Actualmente trabajo como médico rehabilitadora en el Hospital de Cruces. Y esta es mi historia. La verdad es que en mi casa siempre ha habido mucha cultura de fútbol. Nos ha gustado siempre tanto a mi ama como a mi aita y a mi hermano. De hecho, mi hermano jugaba a fútbol también. Y bueno, por los fines de semana siempre solíamos ir a ver a mi hermano y yo aprovechaba pues, en el descanso de los partidos, antes, hasta que se duchaba, pues aprovechaba para jugar un poquito con mi aita y me solía meter al campo. Y eso ha sido un poco. Nunca me planteaba ver que siempre he hecho muchos deportes, pero nunca me he planteado el hacer otro deporte que no sea fútbol, ¿no? Siempre era el que más me ha gustado, siempre ha sido el que he practicado así con más asiduidad y bueno, luego con el que tiré para adelante. Sí, yo tenía una amiga que no era de la Ikastola y que se enteró que había un equipo en Algorta y me animó a ir. Era el Bizquerre, que actualmente sigue teniendo un montón de niñas. Y me dijo, oye, que se juega en la playa de Areaga, ¿te animas a ir un día a ver? Y fui y el primer día ya me pusieron a jugar, sin entrenar y sin nada. Era una liga, bueno, pues entre 5 o 6 equipos, no era una liga oficial, y entonces pues me dejaron empezar. Jugábamos en la playa de Areaga con playeras, aprovechando la marea baja cuando se podía y los días que no coincidía marea baja, pues ahí en la arena, ahí a hacer piernas. Y ahí empecé con 13, creo que era 13 o 14 años. Entonces mi aita en su trabajo conoció a la aita de otra chica. Esta chica tenía ya 30 y pico años, que jugaba en el Eibartarra. Entonces, pues bueno, se lo comentó y decidí ir al Eibartarra. Allí teníamos un poco, pues eso, iba un poco de novata, era una niña y al final jugabas con gente, no es como ahora que hay categorías. Entonces, pues bueno, un poco con ese miedo, ¿no? de afrontar una etapa nueva. No, la verdad es que ahora las que están ahora empezando no saben lo que tienen. Nosotros estábamos normalmente en los peores campos, muchas veces no teníamos ni campo y aprovechábamos. Recuerdo en los primeros años del Bizquerre aprovechábamos las campas de Fadura donde estaban los columpios y ahí intentábamos hacer lo que podíamos. Luego los campos como eran, que cuando llovía era todo barro, con lo que correspondía luego de llevar a casa todo el barro a limpiar. Hoy en día, bueno, las condiciones que se tienen no tienen nada que ver con lo que hemos tenido que hacer y pelear. Solíamos ir el lunes unas 6 o 7 personas. El entrenador iba con el balón debajo del brazo, íbamos hasta un campo de fútbol en Ermua y allí echábamos un partido. El miércoles entrenábamos en el anexo de Ipurúa. Aquello también teníamos que jugar, no teníamos porteras, jugábamos a darle al palo. En la Ikastola al principio había un grupo que hacíamos multideporte, pues porque creo que también es bueno, ¿no? Pues que cuando de pequeñitos pues el hacer varios deportes para, bueno, pues para ver cuál te gusta o simplemente pues para practicar un poco todos. Pero cuando, a los 9, 10 años yo creo que ya empecé a jugar a futbito con mis compañeras de la Ikastola. Creamos un equipo y la verdad es que teníamos un equipazo. Arrate Orueta, por ejemplo, estaba en el mismo equipo y jugábamos contra chicas y en aquella época el nivel de los equipos no era muy alto, entonces ganábamos por goleada. Pero bueno, luego sí que empezamos a jugar contra algún equipo de Guipúzcoa y tal, que tenía más nivel y que luego con los años te das cuenta que has coincidido con ellas en la selección de Euskadi. Y nada, luego de ahí con 14 años ya al Sondica. Y bueno, pues al final fuimos las dos a entrenar al Sondica. Al final estábamos entrando pues, con chicas pues, que nos doblaban la edad, pero bueno, pues así empezamos, ¿no? Un poco fuimos a entrenar los viernes, empezamos entrenando los viernes y luego ahí nos quedamos. Empezamos entrenando sin poder competir todavía. Sí, dimos el salto al Sondica, que era, en ese momento era el mejor equipo de Vizcaya y de los mejores del estado. Y fue cuando nos surgió la posibilidad de hacer equipo en Leioa. Y bueno, y a partir de ahí ya sabéis cómo fue la historia. Y bueno, yo creo que ha sido todo siempre a mejor, aunque siempre con muchas puertas que tocar y muchas caras largas que ver y demás, pero siempre ha ido a mejor. Ni oso urduriatera naiz, egia esan, enuen espero jendeak horrela erantzutea. Bai, bagenekien sarrera asko saldu direla, baina azkenan ez dezu imaginatzen, ez? Jendea gerturatzea asteazken batean, arratsaldeko 7 eta bueno,
eskerrak eman batez ere beraiek, ze beraiek egin dute hau posible izatea. Bueno, la verdad es que fue un día que siempre me va a quedar en la memoria. Cuando eres pequeña o cuando empiezas a jugar al fútbol siempre te imaginas jugar en escenarios así, y el salir al campo y ver que el estadio está prácticamente lleno y que están para verte a ti, pues eso es algo inolvidable. A ver, yo igual por mi forma de ser es algo que me entra por aquí y me sale por aquí. O sea, nunca... Sí que me han dicho de pequeña, pues sí que me llaman marimacho, pues vas sobre todo a otras zonas, aquí no tanto, pero vas sobre todo a otras zonas del estado y bueno, pues sí que escuchas sobre comentarios pues feos, pero vamos, que no, tampoco ni me han influido nunca ni me van a influir. Yo la verdad que no la notaba. Participaba con ellos en el patio del colegio tranquilamente y no he notado nunca ningún comentario, yo que sé, que me haya sentido de menos porque a la hora de hacer los equipos no te elijan. La verdad que en eso no tengo nada que reprochar. Yo sí que recuerdo el primer año que tuve que pelear también bastante con mi ama, porque decía, joder, con lluvia, ¿cómo vas a ir a entrenar? ¿No? Que también en lo de casa también cada uno se lo tiene que pelear, ¿no? Y bueno, pues yo a base de ganas y de demostrar que no pasa nada aunque llueva o que te des un golpe, lo que sea, pues porque hubo gente que no tuvo ese apoyo de casa y lo tuvo que dejar porque decían que el fútbol no era para chicas. Yo, bueno, al final ya demostré que eso también era para nosotras y luego, bueno, pues mi mamá era la primera que venía a ver los partidos y a animar después de demostrar que era lo que me gustaba y era lo que quería hacer por encima de todo. En casa nada, siempre me han apoyado y luego en la Icastola eso, que en ese momento clave que los chavales y los padres de mis compañeros digan que si yo no juego ellos tampoco juegan, o sea que a mí eso también me refuerza, ¿no? Y la Icastola también, que apostaba por ello. Bueno, atera garenean tifoak ikusita eta segun jendetza ikusita, pizkat hileak puntan, zirrara antzeko da, ez gaude ohitutan beste jenderen aurrean jokatzen, baina guretzat oso berezia izan da partidua. Oso pozik gaude etorri den jende guztiagatik, azkenean guretzat oso garrantzitsua delako emakumezkoen futbola beste jende mugitzea. Es una afición de admirar, que fue un partido súper sano, la afición se portó genial, animando a todo el mundo. San Mamés estaba precioso, lleno, y yo creo que ha hecho un sueño realidad para todos y para todas. Yo siempre he sido del Atleti y cuando venía aquí, no sé por qué, pero yo decía, yo quiero jugar un día ahí. Nunca me lo había planteado en verdad, pero yo siempre tenía esa cosa de decir, joder, yo algún día, ¿cómo me gustaría jugar algún día ahí, ponerme la camiseta del Atleti y jugar? En el patio, cuando éramos chiquis, la gente se pedía un nombre, ¿no? Pues yo voy a ser fulanito, yo menganito, yo Julen Guerrero, yo Alquiza, yo no sé. Y yo al final, cuando iba a elegir un nombre, decía, pues no tengo un nombre de chica. Pero es verdad que tampoco se me pasaba nunca por la cabeza, esto quiere decir que nunca voy a poder jugar en San Mamés. O sea, yo sí que tenía la ilusión de algún día poder jugar, y eso que no era viable en ese momento, pero yo tenía claro que yo quería ser jugadora profesional de fútbol. Y que algún día pues iba a poder, como los chicos, tener el sueño de jugar en el Atleti y jugar en San Mamés. Joder, yo que he sido del Atleti de toda la vida, porque bueno, mi aita era del Atleti y es lo que me inculcó, ¿no? Pues tenía esa pena de, joder, pues si hubiese sido chico, ¿no? ¿Por qué no el poder debutar o vestir la camiseta de tu equipo, ¿no? Ese sueño. Yo en ese momento, con otras 8 personas, formábamos la directiva del Leioa, que ya sabes cómo pasamos del Sondic ahí, hicimos un club exclusivamente de mujeres, que yo creo que fue una de las claves. Sí, me acuerdo perfectamente, ¿no? Fue una tarde entrenando en Leioa, después del entrenamiento me sonó el teléfono y en el otro lado estaba Ernesto Valverde, que era, en aquella época creo que era el adjunto a la dirección deportiva. Quedó conmigo un día, me acuerdo que fue en Ereaga, en el Hotel Iguireche, y ahí estuvimos ahí tomando un café. Le estuve explicando un poquito pues, cómo funcionábamos, cómo funcionaba un poco el fútbol femenino a nivel vizcaíno,
se puso contacto con la directiva y nos hicieron la propuesta de hacer una absorción del club. Daba igual que la situación en la que estuviésemos, que teníamos un equipo que entrenaba Íñigo Juaristi, que vamos, nos tomábamos el fútbol muy en serio, a pesar de que solo jugásemos por hobby, porque evidentemente no cobrábamos nada. Y íbamos todas a entrenar, los entrenos eran exigentes y bueno, pues había veces que igual no teníamos campo y teníamos que salir a correr por el asfalto, pues porque justo no teníamos campo, teníamos un cuarto de campo o nos teníamos que cambiar debajo de la tribuna. Pues bueno, hemos tenido que vivir situaciones pues, que en aquella época eran normales, pero que luego nos han hecho apreciar quizá lo que estamos viviendo en este momento. Claro, al principio no podíamos hablar nada con ninguna jugadora, solamente estábamos 3 jugadoras, más Íñigo y varios padres que formábamos la directiva. Y me acuerdo que fue bonito porque hubo un momento en el que lo tuvimos que tener en secreto, ¿no? Incluso con las jugadoras. El lunes yo entonces estaba trabajando cuidando unos niños y me llamó Íñigo. Y yo, la verdad que no daba crédito de lo que me estaba diciendo. Iba a poder cumplir un sueño que pensé que nunca lo iba a cumplir, porque bueno, lo piensas, pero no te crees que se pueda hacer realidad. Y ahí lo fuimos manejando entre la directiva con unos nervios y una ilusión de la pera, pero sin poder decir nada hasta que fuese oficial y hasta que supiéramos que pasábamos a la siguiente categoría, que entonces, como has dicho tú, era Superliga. Zuentzat gaur amets bat bete da, ezta? Gure partetik lehioa gorrenera eramatea zen helburua eta orain badakizuenez Atletiken menpe egongo gara eta horrekin batera lehioa eta Atletik gauza biak eraman ditugu orain. Ahora mismo nos dice que el Real Madrid, por ejemplo, saca equipo y no te sorprende, pero entonces la Real no tenía, muy poquito, el Barça tenía, pero no tenía nada que ver, o sea, entonces fue como algo, no me lo creo. Pues al principio no nos lo podíamos creer. Al principio, al de unos días tampoco, a ver, es algo que hasta que no... Mira, yo recuerdo mucho el primer día que tuvimos el primer contacto, por lo menos el primer día que yo recuerdo algo, fue cuando nos llevaron en el viejo antiguo San Mamés, nos llevaron, supongo que abajo, a algunos almacenes que habría y nos dieron la ropa del Atleti. O sea, yo fui a casa con el chándal del Atleti, la ropa para entrenar, las medias, o sea, yo era la mujer más feliz del mundo, sin ninguna duda. Sí me acuerdo, el Lezama estaba en obras y llegar al pabellón y ver la enfermería que estaba en ese momento en el pabellón por el tema de las obras, y sí me acuerdo de verle en la camilla a Llorente, que en ese momento yo tenía 17 años, él estaba pues a cuenta del torneo que había hecho no sé dónde, ya empezó a coger una fama y que sí iba a llegar al primer equipo y tal, y ahí dije, ostras, ya estoy dentro, ¿no? Y luego ya cuando ves a jugadores de la primera plantilla por allí, les ves tan cerca y ves que al final vas a llevar la camiseta pues igual que la llevan ellos, especialmente encima cuando nos dicen que vamos a llevar nombre desde la primera temporada, vamos a llevar el nombre en la camiseta, y de hecho no sé si nos regalaron una camiseta con el nombre, estábamos alucinando. Bueno, a mí me parecía muy valorable, o sea, yo creo que firmemente, ¿no? A nivel personal en la igualdad de oportunidades, de posibilidades. Entonces, para mí, poder ejercer, tener ese derecho, poder disponer de unas instalaciones como podíamos disponer nosotros, me parecía algo muy positivo. Pero, desde luego, al no ser algo habitual, me parecía algo muy meritorio, ¿no? Que en aquel momento, donde no lo era, pues que ellas hubieran decidido, hubieran optado con el fútbol como un deporte, ¿no? No sé, me recuerdo muy bien ese día porque fue el día que me miraron la rodilla porque no iba bien, y para mí estar allí y que el médico del Atleti me estuviese mirando a mí la rodilla y pues no sé, son recuerdos que no se borran. Creo que en Leioa mejoramos muchísimo, tuvimos la posibilidad de tener unas instalaciones magníficas, de jugar en el campo de hierro natural, pues, en ese sentido ganamos muchísimo, ¿no? Pero claro, luego ya llegar a Lezama, pues imagínate, ¿no? Pues
ya estás en un centro de alto rendimiento. Al final, pues, no solamente las instalaciones, el material, los servicios médicos, es que hay tantas cosas en un club como el Athletic que al final, bueno, pues verdaderamente dices, joder, pues es que todo este camino ha merecido la pena, ¿no? Al final te das cuenta que todas esas penurias que has pasado, pues llega un momento en el que dices, joder, pues ahora sí me puedo centrar solo en entrenar, en pensar en los partidos, en el día a día y demás. Vamos a disfrutar, esto también es para no olvidar, ¿no? Verla cómo ha estado San Mamés, cómo ha respondido, cómo nos ha ayudado, cómo nos ha despedido. Vamos a saborearlo un poquito. La sensación, bueno, ha sido espectacular. Agradecer sobre todo a toda la gente que ha venido hoy a estar con nosotras, a animarnos, a darnos el último aliento, porque yo creo que eso es lo que nos ha empujado para estar los 90 minutos corriendo e intentando pelear por conseguir la victoria. Para mí fue súper especial, creo que no olvidaremos nunca y creo que el Athletic Bilbao hizo un trabajo enorme para cumplir un récord. Estar orgulloso de la camiseta, del escudo y de la gente del Athletic. Pues sí, no, en ese momento la verdad es que tienes ilusión de empezar. Fue un partido en el que no pensábamos que iba a haber tanta gente. Cuando empezamos a calentar y vimos que estaba la grada de Lezama pues casi llena, pues también otro punto de nervios, ¿no? Otro plus de ilusión también. Que claro, nosotras estábamos en Leioa, que en Leioa estábamos genial, pero al final pues te iban a ver 150 personas y de repente llegas a Lezama y 2000 personas en la grada en el primer partido de Liga. Y me acuerdo que fue alucinante, ¿no? Y nada, en ese sentido sí tengo ese recuerdo del primer partido de Liga. Y en ese momento la verdad es que no, pues sí, te hace ilusión el gol, pero sigues jugando el partido y bueno, crees que va el partido adelante, pero no piensas en que es una cosa histórica, o por lo menos en mi caso no lo pensé. ¿Lo es? Pero lo es, eso es. Lo es y luego sí, sabes, ves la repercusión que tiene, bueno, al final es una cosa histórica y que ahí va a quedar para siempre. Pues sí, pues el balón echa a rodar, ¿no? Y te das cuenta que realmente formas parte del Athletic, que juegas, que encima has marcado gol, pues ¿qué más puedes pedir? Pues la verdad que es una emoción y sentir un privilegio, vamos. Sí es verdad que el Athletic absorbió al Leioa, entonces vino con la plantilla actual del Leioa. Entonces quedaban pocos números, entonces a mí me dieron a elegir entre el 16 y el 17. Y ahí sí que no tuve ninguna duda. Dije Joseba Echeverría, el 17, del Goibar. Y ahora, a pesar de gustarme, en el Ibartarra he llevado el 8, he llevado el 10. Ahora el 17 me ha marcado para toda la vida. Creo que ha sido una etapa de mi vida importantísima y el 17 lo llevaré siempre conmigo. Yo creo que era algo lógico y bueno, al principio era un poco la novedad, pero bueno, vimos desde el principio que bueno, pues que la gente, digamos, mostraba interés y bueno, yo creo que fue un paso pues muy importante, ¿no? de cara al futuro. Que para todos los que estábamos en Lezama fue algo bonito, fue algo, además, como dices, ¿no? Coincidió casi con cuando yo subí al primer equipo. Me acuerdo además que en la primera temporada de las chicas llenaron San Mamés, llegaron a ver 35.000 espectadores y bueno, pues nosotros lo vivíamos como pues un poco
me imagino que no tanto como ellas, pero sí con la ilusión de ver que las chicas del Athletic estaban compitiendo, encima tenían la aceptación del público. Mira, el primer año fue, es que todas las semanas había algo novedoso para nosotras. Claro, nosotras no vivíamos, es que era como otro mundo, o sea, era el mismo deporte, pero estábamos viviendo como en una burbuja y todas las semanas había algo que nos flipaba. Y entonces, claro, la motivación de las jugadoras era espectacular, o sea, estábamos, vamos, en una nube y en ese sentido, cuando bastantes cosas estás viviendo y de repente te dicen, no, que es que encima este año, el primer año, vais a jugar en San Mamés. Yo tenía 17 años, imagínate, yo todavía estaba en la Icastola. Y, joder, de la que te estabas cambiando todavía en el empezamos a oír bombos. Entonces también, pues bueno, las entradas y... pues no va a haber problema. Cuando en San Mamés va a haber entradas de sobra. Y te vas dando cuenta que sales a calentar y ya está un lateral, pues bueno, pues bastante gente. Y vas corriendo para allí y guay, te ovacionan. Vienes para el otro lado y lo mismo. Y eso, ibas viendo que se iba llenando el estadio y bueno, tú estabas flipando. O sea, la verdad que fue una sensación de... Ostras, te hablas entre las jugadoras y no te escuchas, que eso es raro en un partido femenino. Y ya cuando estás en el túnel de vestuario, estás bajando las escaleras y escuchas el ambiente de fuera, los niños para sacar la foto. No sé, no tengo palabras para describir ese momento, la verdad. Baloia orain Elisabete Ibarrarentzat. Area inguruan Azkoitiarra. Onaindiari eman dio Jaurti eta gola! Atletiken gola 16. minutuan. Eta hor da zurigorrien poza, izugarria. Lurrean etzanda, armailetan zoramena. Sí, hombre, yo siempre he pensado que el poder meter ese gol de San Mamés fue un premio a toda mi trayectoria. Pero al final, pues aparte de jugar en todos los clubes en los que he estado dentro de la directiva y he estado peleando pues, puerta por puerta para conseguir cosas por toda la gente que hemos jugado y las que seguirán jugando a partir de entonces. Entonces, bueno, siempre lo he pensado así, casi que fue un premio. Y fue un momento de ilusión y bueno, en un campo como el viejo San Mamés y en ese momento. Y luego, pues, la otra parte, eso, al de un cuarto de hora creo que fue que me rompí la rodilla. Yo creo que fruto de un poco de toda la tensión que tenía acumulada de la semana, de la prensa, de los nervios. Y luego, después, a posteriori, yo lo he valorado, así que al final el cuerpo, bueno, pues la tensión sale por algún sitio y yo creo que mi cuerpo lo reaccionó de esa manera, porque al final es una lesión que te puede pasar en cualquier momento, pero yo, por dentro, yo creo que paso por eso. Irtenda talde zurigorria zelaira sekulako txalo zaparra da. Iñigo Juanistiren eskentzat hortxe duzue. Y luego, pues 2 jornadas después, el llenazo del último partido de Liga, bueno, pues ante el Hispalis ganar con 35.000 espectadores en el campo. El primer partido ya en San Mamés fue muy especial, pero bueno, luego ya el segundo, en el que ya conseguimos ganar la Liga y joder, tengo todo el recuerdo de después del partido de ver a toda tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de clase, a tus profesores que al día siguiente estaban en clase, en vez de dar clase andaba todo el mundo enseñando, incluso los profesores enseñando las fotos que habían sacado en San Mamés, fue alucinante. Bai, hortxe dira eta gainera beste kamiseta berezi batekin aurreko Athletic ibiltzen du aurrean Nerea Onaindia. Lesionatu zen, el Larry. Es un partido en el que en principio no iba a estar porque se supone que me iban a operar ese viernes anterior, pero bueno, por circunstancias se retrasó la operación y tuve la oportunidad de estar y me alegro, vamos, terriblemente porque lo que vivimos ese día fue una pasada. Eta hor da, jokalarien poza. Jarraitzaile guztiena ere bai. Athletic, oiuak ere bai. Eta arrazoia hortxe irakurtzen ari zaretena. Superliga irabazi du Athletic. Si me hubiesen preguntado por un debut soñado, hubiese dicho ese, ¿no? O sea, el
día, no me acuerdo cuánta gente fue, pues 34.000 o ver San Mamés lleno y debutar ese día y ganar la Liga, pues la verdad es que nunca mejor dicho un debut solo. Y luego lo que se vivió después del partido con toda la gente que no se salía de las gradas, celebrando con nosotros con el carrito del igualatorio, que no sé si lo acabamos rompiendo, con todas ahí subidas, fue una pasada que es difícil de describir. En ese momento lo vives de una manera y luego cuando veíamos en casa después los vídeos, las imágenes y volver a ver en repeticiones y demás, fue una pasada. Todo te desborda, entonces yo personalmente a los días de haberlo vivido tenía la pena de haberlo podido disfrutar más ese momento. O sea, olvidarte de, no sé, de hacer ciertas cosas y disfrutar de estar en el verde y disfrutar de la gente. Toda esa temporada fue un auténtico sueño y fue una gozada, ¿no? En todos los sentidos. Pues el primer año quizá no había ni presión ni nada, pues no teníamos esa presión de tener que ganar. Luego ya te lo crees y ves que eres de los equipos más potentes de la liga, a pesar de que yo siempre he pensado que todas las ligas que hemos ganado no hemos tenido las mejores jugadas en la plantilla, pero sí hemos sido sin ninguna duda el mejor equipo. Y yo creo que es una de las grandezas de este club también, ¿no? Que sin tener tantas individualidades como somos capaces de ganar a clubes grandes como ahora mismo el Barça, el Atlético de Madrid, que tienen tantas estrellas y en su día también que por la filosofía podían coger de cualquier sitio. Y luego cuando dejas de ganar, pues es duro porque nos acostumbramos a lo bueno, todo el mundo se acostumbra pronto y a ganar. Y cuando ves que no ganas, pues bueno, hay que también saber digerir esa frustración, ese, digamos, no fracaso, pero esa decepción. Pero bueno, eso yo creo que a la larga tú lo ves como un aprendizaje y lo que pasa que lo más duro fue estar durante tantos años, estar tan cerca de ganar y no, siempre quedarnos con la miel en los labios y otra vez y otra vez. Y eso llegó un momento en que nos lastró, porque ya era como, es imposible. O sea, hagamos lo que hagamos, no vamos a conseguirlo. Ha sido un golpe muy grande porque llevamos 9 años esperando a llegar a una final y pues eso, llegar y no ganarla pues ha sido un golpe muy duro, ¿no? Para ganar una competición o sea, es muy difícil hacer una plantilla campeona. O sea, al final parece que es un proceso de que simplemente un buen año de trabajo se lo conviertes en una plantilla campeona y eso no es así. O sea, una plantilla campeona hay que trabajarla durante muchísimo tiempo y no es fácil, ¿no? Bado Alexia tepean Ainhoa tirapu jaurti du eta gola Barcelona kopako txapeldun. Barcelona da kopako txapeldun. Laugarren kopa Barcelonak eskuratu duena eta Atletike kopari gabe jarraituko du. Y en ese sentido, bueno, pues llegó un momento en el que, claro, pues empezó a dejar gente que yo creo que era importante dentro del equipo y en ese proceso de que va llegando gente nueva, pues bueno, pues el nivel también pues no era el que teníamos con respecto a los rivales, el que teníamos anteriormente. Entonces, bueno, pues sí es cierto que al final pues cuesta porque al final la mentalidad de muchas de esas jugadoras que están en el equipo están acostumbradas a ganar y es mucho más difícil remontar esa situación, ¿no? O sea, al final anímicamente cuando ves que no ganas, que estás acostumbrada a estar arriba, pues es más complicado. Bueno, para ellas, para mí, para todo el mundo fue yo creo que un momento así un poquito complicado. Pero bueno, al final yo creo que ya nos quitamos el lastre con la última liga que ganamos, que lo celebramos por todo lo alto porque llevamos 9 años peleando por ello y yo creo que hicimos una hazaña de la pera y nos quitamos la espinita de tantos años ahí en el segundo puesto. Sí es cierto, mira, me emociono un poco y todo, que mis últimos años han sido duros.
Esta etapa de 15 años llamado Atleti empezó en junio de 2002, cuando sonó mi teléfono y me dijeron: el año que viene el Atleti formará un equipo femenino y queremos contar contigo. No me lo podía creer, nunca creí que yo iba a tener la posibilidad de cumplir mi sueño. Muchas veces había pensado en la suerte que tenían los niños que podían cumplir su sueño de jugar y vestir la camiseta del equipo de su vida. Y a mí aquel día me dieron la oportunidad de entrar y formar parte de esta familia. Lo he vivido todo, he ganado ligas, he jugado en San Mamés abarrotado. He podido marcar goles importantes, he llorado por perder ligas, por perder finales. Y me siento una gran privilegiada por vivir cada de estas cosas y la envidia de muchas chicas. Siempre he pensado, cuando se iban retirando mis compañeras, el día que, o sea, ¿cómo voy a decidir yo dejar algo que amo, que quiero, que me gusta, que disfruto? El año que ganamos la Liga, ya lo estaba pensando. Lo que pasa que ganas la Liga y dices, jo, el año que viene Champions, no sé, estadio nuevo, dices, ostra, igual tenemos la posibilidad de jugar en el nuevo San Mamés. Entonces ya, bueno, estás tan de subidón que dices, venga, un año más tiro. Pero yo al principio de ese año, me acuerdo en pretemporada que yo le digo a Juanlu que ese iba a ser mi último año, lo tenía clarísimo. En mi despedida no necesito grandes homenajes, ni multitudinarias ruedas de prensa, ni portadas de periódico. El mejor homenaje que puede llevarse una persona es sentirse querida y respetada en su casa, en los campos de fútbol y en el día a día. Siento el Athletic Lezama como mi casa y a sus empleados, empleadas y jugadores, jugadoras como mi pequeña gran familia. Para mí es algo impresionante que me conozcan por la calle y me saluden. Ellos me sacan la sonrisa y me hacen recordar la grandeza de este club. Ahora pasa el tiempo y valoras, ¿no? Valoras y los recuerdos que tienes de todo lo que he conseguido. Creo que está al alcance de muy pocos y creo que soy una privilegiada de poder tener los números que tengo y de lo que he conseguido. Puedo decir que tengo las 5 ligas, que he jugado ahora mismo, creo que me superarán, pero que ahora mismo soy la jugadora que más partidos he jugado con el Atleti y aunque no me guste hablar de mí, creo que es algo que está al alcance de pocos. Lo dejé en el año 2005 y hasta hace un mes y pico no me he vuelto a poner unas botas ni he jugado, salvo alguna vez en el patio con los críos, pues jugando 15 minutos con ellos, pero nada en plan serio. Así, llevaba esos 15 años casi sin calzarme unas botas ni ponerme una ropa de futbolista, vamos. Bueno, sabíamos que Athletic más Copa, más tarde-noche, y en este caso femenino, iba a significar éxito, iba a significar un viento nuevo y casi nadie de los que estábamos en el estadio aquella noche queríamos o quisimos que se acabara aquel partido, ¿no? Hubiéramos deseado que durara, primero porque estuvimos a punto de merecer un resultado, yo creo que mejor, pero desde luego porque el recuerdo que daba la grada con el terreno de juego ocupado por nuestras Neskak vestidas con la camiseta roja y blanca, yo creo que era una simbiosis perfecta para seguir viviendo una noche larga de fútbol femenino. Yo tuve la oportunidad de asistir con mi hija y sus compañeras de equipo y creo que esto lo recordarán toda su vida, ¿no? Asistir a un partido del Athletic femenino, hablando de unos cuartos de final, que no estamos hablando del último partido de Liga, de una final, ¿no? Y ver el campo cómo se vio. Y ya no solo el número de asistencia, ¿no? Sino el ambiente que se vivió. Para mí fue algo muy, muy bonito. Hombre, pues yo creo que es un día histórico, ¿no? Un día histórico para el Athletic, como institución. Yo creo que todos nos alegramos de que fuera aquí en Bilbao, que fuera el Athletic el que llenara el
el campo. Pues lo viví con emoción también, porque es muy difícil llenar un campo como San Mamés para ver un partido de chicas, pero eso quiere decir que hay afición, y lo que hay que hacer es seguir potenciando y seguir empujando para que la gente no solo venga a San Mamés, sino que venga a Lezama a verlas y que haya un buen ambiente. Pero yo creo que fue una medida muy buena y que salió perfectamente. Cuando veníamos en el metro y veíamos tanta gente y tantas familias enteras con niños, decíamos, jo, esto yo creo que va a ser más de lo que pensábamos, ¿no? Es una envidia sana. La verdad es que el otro día estuvimos además en el palco todas y tenía los dientes... Mira, igual ese ha sido de los únicos partidos que he pasado envidia por no estar dentro del campo, porque yo creo que la mejor situación que puede tener una persona en San Mamés es estar dentro del campo. El acercarte al estadio, el ver el ambiente que se estaba formando, la gente con las camisetas, la ilusión de los niños. Y no sé, yo al final en esos momentos te acuerdas pues, de todo lo que has tenido que pasar, de las jugadoras, lo que han tenido que pasar antes que nosotras, porque yo he llegado a una época en la que he sido casi una privilegiada. Sí, la verdad que fue muy bonito y ilusionante. Para años que vienen, pues bueno, pues por lo menos vemos que el trabajo que se ha hecho también, pues que mucha gente ha estado detrás, que se ha hecho mucho trabajo y que bueno, pues que va para adelante. Fue muy bonito, yo creo que además es bueno que, pues que de alguna manera no se haya perdido aquello que en su momento empezó. Y yo creo que es que esta sociedad necesita momentos como estos para que verdaderamente también las mujeres, las niñas, los niños pues vean que las chicas también pueden hacer deporte, que pueden hacerlo muy bien, que pueden ser referentes deportivos. A ver, siempre se ha dicho que la afición del Atleti es la mejor afición del mundo y el otro día lo demostraron una vez más, ¿no? O sea, lo demostramos una vez más. Creo que era un partido en el que había que apoyar a las chicas, había que apoyar al deporte femenino. La verdad que es un orgullo, ¿no? Que seamos nosotras las que volvamos a batir nuestro propio récord y bueno, decir que ya les ha costado. Ojalá que esto no se pare, que siga para adelante y este proyecto pues, sea una realidad en el futuro o dentro de un mes. Y ya te digo, al final viendo todo el trabajo que hemos hecho durante tantos años y todo el esfuerzo que se ha hecho, por lo menos está mereciendo la pena. Fue algo que se te queda para toda tu vida. Esa emoción de ver el campo lleno, de ver tantos niños, tantas niñas apoyando al equipo y ver que un equipo femenino mete 48.000 personas en un estadio, casi 50.000 personas, es algo que hace años era inviable y que era, yo qué sé, una utopía y, vamos, y un sueño. O sea, lo que han tenido que pasar las jugadoras que jugaban hace 30 años a fútbol, hace 40 años, habrá sido la leche, ¿no? Entonces, en ese sentido, que ellas también vean que esto es gracias a las barreras que han tenido y a los obstáculos que han tenido que superar ellas. Y yo creo que es un triunfo de muchísima gente. Totalmente impensable, o sea, de cuando empezamos. Yo concretamente era el año 90, pues que te iban a ver los aitas y las amas y pues alguna exjugadora y así, pues a llegar a ello, pues ver para creer. Yo estaba en el palco, estaba viendo entrar a gente y junto con la madre de Iraya Iturregui estábamos las dos en el palco y la verdad se nos saltaban las lágrimas. Me recordó, o sea, digo, vamos a ver un partido de fútbol. O sea, me recordó a cada vez que vengo a San Mamés. O sea, cada 15 días vengo yo a San Mamés y era ese ambiente, era esa ilusión. Y no nos podíamos correr, estábamos en el palco y con la piel de gallina. Yo creo que fue espectacular y que se lo merecen. Entonces, chapo. Hay aficiones muy buenas, hay clubes muy buenos y muy especiales, pero el Atleti solo hay uno. Y tanto el equipo y lo que representa y los jugadores y las jugadoras que hay es diferente y la afición también.
Sí, hombre, yo creo que somos especiales, siempre lo hemos sido, yo creo que siempre damos ejemplo a nivel deportivo, a nivel del tema de la defensa de la mujer en el ámbito deportivo, y creo que vamos a seguir siéndolo.